días, Ime. Sí, pues primeramente mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo y que siempre nos sigue a través de las plataformas de Multimedia Michoacán y bueno, La Perrona Radio. Y el día de hoy pues vamos a hablar de tema importante que es las emociones. Las emociones es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, entonces creo que vamos a darle importancia a ese tema. Quisiera comentarles que, bueno, no es la única cápsula que vamos a dedicar a hablar de emociones. Vamos a dividirlas en varias cápsulas y por ahí también vamos a presentar alguna estrategia que nos ayudará como a manejar estas emociones cuando a veces no son tan placenteras para nosotros. Primero, saber que las emociones cumplen una función importante en nuestra vida y de eso vamos a hablar hoy, de esa función. ¿Cuáles son las funciones de algunas de las emociones? Ya que las emociones van a ser como síntomas, como cuando vamos al médico, ¿no? Ya nos empezamos a sentir mal y entonces nos vamos a hacer estudios y vamos a ver qué es lo que pasó con nosotros. Las emociones nos llevará directamente a también presentar como síntoma que nos llevará a saber si necesitamos algo en esta cuestión emocional. Las emociones entonces son reacciones que nos van a acompañar desde que somos pequeños, desde que el niño se da cuenta que empieza a sentir hasta que se acaba su vida. Son estas reacciones necesarias que nos ayudarán como a solventar todas las adversidades de la vida. Normalmente hablamos que hay emociones buenas y malas, pero no quisiera que las catalogáramos de esa manera. Vámonos mejor a pensar que hay emociones placenteras, que sería como la felicidad, como el amor, y hay emociones displacenteras, que va a ser como la ira o el enojo, el miedo o la tristeza. Displacenteras, ¿por qué? Porque desde que somos pequeños nos van diciendo que eso no está tan bien, ¿no? Que no es tan bueno estar triste, que es mejor ser feliz. Entonces, desde que estamos pequeños nos van como hablando sobre eso. El mal manejo de las emociones o inhibirlas significará como no dejar o no dar permiso a sentirlas, nos van a ocasionar problemas. Está comprobado también que en algunas enfermedades la no expresión de emociones nos va a llevar a eso, como por ejemplo un diabetes, un cáncer, todas esas situaciones cardiovasculares, una artritis, por ejemplo, que de eso hablaremos en algunas otras cápsulas, de las enfermedades y su relación psicológica. Entonces, todo tendrá que ver con la expresión o no expresión de las emociones. ¿Y para qué nos sirven? Pues nos va a servir como función adaptativa, nos va a servir para ayudarnos a adaptarnos ante una situación que está de dificultad en nuestra vida y entonces vamos a utilizar esas emociones. Como les decía, hoy me quiero dedicar a hablar sobre 3 emociones primordiales, ya que existen 5 principales que, como les comenté, pero vamos a hablar de las displacenteras y de su función. Por ejemplo, empezaremos con lo que es la tristeza. La tristeza, la función principal va a ser prepararnos para las pérdidas. Cuando nosotros perdemos algo, no solamente a una persona, sino también el trabajo o la estabilidad o una pareja o un hijo, no sé, viceversa, en todo sentido, vamos a nosotros expresar tristeza. Y la tristeza nos va a ayudar a adaptarnos a esa pérdida, a ese duelo que se está presentando en ese momento. Entonces, si no la expresamos, no vamos a podernos adaptar a esa situación que está presentándose en ese preciso momento. Otra de las emociones displacenteras va a ser el miedo. El miedo es lo que nos va a detener a actuar frente a algo que va a poner en riesgo nuestra vida. El miedo nos dirá, a ver, tú no cuentas con todas estas herramientas necesarias para llevar a cabo esta situación o esta actividad, entonces detente, ¿no? Ponle pausa a eso que estás haciendo. Las personas que pierden el miedo, que no contactan con su miedo, se ponen en riesgo constante, en riesgo de vida o en riesgo de su integridad o entre otras situaciones. Entonces el miedo nos va a ayudar a adaptarnos a que debemos frenar cuando esté en riesgo algo de nosotros. Y pues por último será el enojo o lo que conocemos también como la ira. El enojo va a ser lo que nos va a ayudar a poner límites en nuestra vida, límites a las personas que quieran a lo mejor ir más allá de nosotros, invadir nuestra persona, invadir a través a lo mejor de palabras, de pensamientos, de formas de pensar, etc. Entonces, si se fijan, estas 3 emociones que conocemos como displacenteras nos van a ayudar a adaptarnos a algo. Entonces, el no tener esa emoción quiere decir que entonces no tenemos esa función de adaptarnos.
Entonces, por lo tanto, no podremos llevar a cabo una actividad o algo que estemos realizando. No podremos superar miedos, no podremos contactar con un duelo o una pérdida y no podremos poner límites si no contactamos con lo que es la tristeza, el miedo y el enojo. Pero bueno, también escuchamos constantemente personas que dicen, es que yo no sé cómo contactar con esas emociones, no sé cómo expresarlas, las siento pero no las sé expresar. También hay que preguntarnos si hoy quisiera que se llevaran eso como de tarea, ¿no? de esta cápsula, ¿qué pasó en su infancia? ¿Cómo les hicieron ver esas emociones? ¿Cómo les hicieron creer que deben ser expresadas las emociones? Luego cuando estamos pequeños nos dicen, o los hombres por ejemplo, ¿no? Los niños no deben de llorar. Entonces todo eso es, ok, entonces la tristeza no la debo expresar, por poner como ese ejemplo. Entonces sí sería muy bueno cuestionarnos qué pasa en este respeto a nuestras propias emociones y por qué no le estamos dando como ese tiempo de expresión y entonces las estamos inhibiendo. O hay quienes, al contrario, más bien las expresan de más, ¿no? Y están como más en una cuestión más depresiva o siempre molestos, siempre irritantes. Entonces sí es muy bueno preguntarnos qué pasó en el inicio de nuestra vida, cómo nos hicieron ver esas emociones y entonces cuestionarnos qué tanto respeto le damos a las emociones. Y bueno, pues en las siguientes cápsulas estaremos hablando sobre ese respeto a nuestras emociones y qué pasa cuando no las respetamos. Pues un tema bastante importante como los de cada semana y que pues se viene a complementar con lo que es pues otras dos cápsulas aparte de esta para terminar lo que es esta parte de las emociones. Pues agradecerte, Ime. Sí, muchas gracias y bueno, estaremos platicando. ¿Para más información? Sí, pues para más información, primero coméntenos en la página de Multimedia Michoacán. Cualquier duda que tengan, cualquier situación, pues aquí estaremos respondiéndoles. Y bueno, nos encontramos en el edificio Hidalgo, en el segundo piso, en el consultorio 207.